Hola mi gente, bienvenidos a lo que va a ser un análisis del proceso constituyente de Chile. Al fin llegamos a esta parte y bueno, vamos a comenzar desde el inicio. Las movilizaciones del estallido social presionaron al sistema político para destrabar una constitución que es muy rígida y que era muy difícil de cambiar, que difícilmente se hubiese cambiado sin la gran presión que hubo en la calle, ¿ya? Con el llamado estallido social. El primer hito importante en este proceso constituyente es el Acuerdo de Paz Social y Nueva Constitución, que es un nombre muy desafortunado porque en realidad de paz social ese acuerdo no tiene nada. En primer lugar porque las partes que firman el acuerdo no son las partes que están en conflicto, ¿ya? El estallido social fue un conflicto de la ciudadanía con los políticos, con los representantes políticos. No estuvo guiado por los partidos políticos ese estallido social. Por tanto, los partidos políticos no podían negociar la paz entre ellos porque las personas que estaban en el estallido social, en estas protestas, no estaban vinculadas con los partidos políticos. Así que por eso de paz social el acuerdo tiene muy poco, que tú no puedes negociar la paz si no eres el bando que está en disputa. ¿Ya? La paz se negocia con el bando que te está disputando, ¿ya? No con otro bando. Entonces ese es un problema, y lo otro que nos dificulta llamar acuerdo de paz a este acuerdo es que tiene muy poco de artículos que refieran a la paz social. Eso es como una bajada, ya que se dice como, no, sí, los partidos políticos nos comprometemos a llevar un proceso constituyente y a velar por la paz social y la justicia social, ya que también dice la justicia social. Pero eso es más que nada una bajada, porque los artículos no se refieren a ningún proceso de paz. No dicen que van a evitar hacerse acusaciones constitucionales. El acuerdo tampoco dice que los partidos se van a poner de acuerdo para aprobar todo sin ninguna oposición. El acuerdo no dice que los partidos van a empezar a ser serviles al gobierno. No, la oposición no cede su cargo de oposición solamente por firmar el acuerdo de paz social y nueva constitución, y prueba de hecho es que partidos que firmaron esto también apoyaron las acusaciones constitucionales a Piñera y a Chadwick, aunque bueno, algunos partidos de los que firmaron no. Entonces eso es importante entender que el acuerdo de paz social y nueva constitución no es un amarre. Lo otro que el acuerdo de paz social y nueva constitución no hace es congelar el sistema político tal cual está hasta que se realice el proceso constituyente. ¿Por qué digo esto? Porque en su intervención en lo que fue la discusión del proyecto que retira el 10% de los fondos de la AFP a través de una reforma constitucional, el ministro Briones dijo que al hacer una reforma constitucional sobre una materia de seguridad social, la oposición estaba vulnerando el acuerdo de paz social y nueva constitución. Y eso es falso, porque ninguno de los 12 artículos del acuerdo de paz social y nueva constitución impide hacer reformas constitucionales. Entonces, ustedes tienen una constitución que hoy, tal cual está, sin que aprobemos o rechacemos una nueva constitución, puede ser reformada. Entonces realmente no necesitas rechazar para reformar. En este plazo que ha habido desde octubre hasta la fecha, que ya va a ser un año, los partidos siempre han podido hacer reformas constitucionales y de hecho las han hecho. El mismo proceso constituyente que vamos a ver tiene reformas constitucionales aprobadas y algunas que están en tramitación, ¿ya? Entonces lo del ministro Briones no se entiende, fue un argumento deshonesto. Bien. Dicho eso, el acuerdo de paz social y nueva constitución también tiene críticos, ¿ya? Tiene críticas muy duras. Hay críticas que uno puede compartir y críticas que uno no puede compartir, ¿ya? Vamos a ver primero las críticas que uno no puede compartir, que son las que señalan que esto fue una cocina o un tratado deshonesto o una trampa. ¿Por qué no se puede compartir estas críticas? Bueno, veámoslas paso a paso. Uno puede decir que el acuerdo de paz social y nueva constitución fue una trampa porque se firmó por los partidos políticos en la noche, en un edificio, etc. ¿Ya? Y puede decir que eso fue deshonesto y puede decir que fue una cocina. Sin embargo, cuando uno habla de una cocina en política, está hablando de un acuerdo entre los parlamentarios y un tercero, que suele ser un privado, ¿ya? Donde el privado sale 100% beneficiado, ¿ya? El parlamentario trabaja para el privado y
cocinan un proyecto en común juntos para favorecer al privado. Y esto no se hace en los límites institucionales, no se hace en las oficinas del Congreso, ni siquiera se hace en las instancias de lobby que queda registro. No, se suele hacer en otros espacios, ya como casas, como almuerzos, como reuniones. Un ejemplo de esta cocina fue, por ejemplo, este proyecto de ley de pesca, me parece, que le entregaron a la entonces senadora Jacqueline Van Rieselberghe, ¿ya? Que fue escrito por las pesqueras, ¿ya? Y ella lo presentó así tal cual y eso se comprobó, ¿ya? Ese es un ejemplo de lo que se conoce como una cocina política. Pero el acuerdo de paz social no está hecho por un tercero, está hecho por los representantes políticos que ahora están deslegitimizados y ahora queremos quemar, pero en su momento votamos por ellos, es decir, fue hecho por las personas que nos tienen que representar. Y las personas que nos tienen que representar en un sistema democrático son los representantes políticos, los congresistas. Y al firmar un acuerdo de paz constitucional, o sea, de nueva constitución, están haciendo su pega, ¿ya? Entonces no hay un pacto con un privado, no hay un pacto con un tercero. Lo otro, el proceso es transparente. ¿Por qué? Porque fue hecho en el edificio del Congreso Nacional, es decir, una instancia oficial que tiene su sede en Santiago, es el Congreso Antiguo, y fue cubierto por la prensa. En todo momento estuvo ahí el cuarto poder, por lo tanto también fue un proceso transparente. Así que si vamos a comparar una cocina política con el acuerdo de paz social y nueva constitución, no corresponde, ¿ya? No tienen las mismas características. El proceso puede ser criticado por otros aspectos, pero sigue siendo un proceso legítimo, ¿ya? Un proceso que tiene transparencia y legitimidad democrática. Y por tanto, nosotros no podemos invalidar este proceso constituyente y si sale una nueva constitución, nosotros no podemos colgarnos de decir que el acuerdo de paz social fue una cocina para decir que la nueva constitución no es válida, ¿ya? Ese es el punto al que quiero llegar. El acuerdo de paz social y nueva constitución tiene esa legitimidad democrática, por tanto, lo que salga de él también va a tener esa legitimidad democrática. ¿Cuál es el problema del acuerdo de paz social y nueva constitución? Para el contexto nacional fue un proceso muy cerrado, ¿ya? Es decir, oficialmente, ¿ya? Y muy estrictamente cumple todos los requisitos democráticos que se le puedan pedir. Pero contextualmente, si nosotros examinamos esto a la luz del contexto nacional, las condiciones estaban dadas para que el proceso constituyente fuera mucho más abierto en esta etapa. Por ejemplo, en Islandia se llamó un foro nacional que fue compuesto por 950 personas antes de llamar una asamblea constituyente. Y eso hubiese sido una muy buena idea en un caso como Chile y haberle dado más espacio a las organizaciones civiles y a las organizaciones sociales. El proceso constituyente pudo haber sido mucho más abierto y eso hubiese generado mucho menos adversarios, mucho menos opositores y mucho menos confusión de lo que generó en su momento, pese a que es un acuerdo que tiene un apoyo transversal. Lo importante es que si bien el acuerdo no es una trampa, pudo haber sido mucho mejor. Y esa crítica hay que tenerla en cuenta para evaluar lo que va a ser el resto del proceso constituyente. Y es una crítica válida. Y es una crítica que yo apoyo. ¿Qué tenemos? Tenemos que para entender este proceso constituyente no tenemos que ver el acuerdo de paz social y nueva constitución, porque esto no es más que una hoja de ruta. Es como si los partidos políticos se juntaron y dijeron, ya, tenemos que hacer un proceso constituyente. Se firma, tenemos que hacer un proceso constituyente. Eso es el acuerdo de paz social y nueva constitución. Esto no es vinculante, ya las personas que firmaron esto lo pueden desconocer y eso no va a tener ninguna sanción. ¿Ya? De hecho, es una hoja de papel con firmas. Lo importante es lo que eso produjo. Y lo que eso produjo fue la reforma del capítulo 15 de la Constitución desde su artículo 130 en adelante. Eso sí es vinculante, ¿ya? Y el plebiscito constituyente está aquí. Y todo el proceso constituyente con sus eventuales reformas y el proceso constituyente actualizado tal cual lo vamos a tener hoy está aquí en el capítulo 15 de la Constitución desde los artículos 130 en adelante. Entonces, si usted quiere estudiar este proceso constituyente, no tiene que leer el Acuerdo de Paz Social y Nueva Constitución. Puede leerlo para contextualizar. Pero el grueso del proceso constituyente está aquí en el capítulo 15 de la Constitución.
¿Por qué es importante que el proceso constituyente esté en la Constitución? Hubo muchos temores de que el plebiscito, que está fijado para octubre, después de que movieran la fecha, se suspendiera. Pero no se puede suspender. No se puede suspender porque está fijado en la Constitución. Para suspender el plebiscito, lo que se necesita hacer es una reforma constitucional, y esa reforma constitucional que suspenda el proceso constituyente tiene que contar con el apoyo de 2/3 en ambas cámaras. Y hoy en día ninguna parte, o sea, la parte que se le acusa que quiere suspender este proceso constituyente, que es el oficialismo, no tiene los votos necesarios para suspender el proyecto y no lo puede hacer con un decreto de fuerza de ley. ¿Ya? Entonces, el plebiscito va, por si alguien tenía ese miedo de que el plebiscito se suspendiera porque el presidente Piñera hiciera un decreto y lo cancelara. No, eso no puede pasar, el plebiscito va, no se puede suspender. Bueno, dicho eso, estudiemos este plebiscito de entrada. Ustedes saben que este plebiscito de entrada se va a realizar en octubre y va a consistir de 2 preguntas. La primera pregunta es si usted quiere una nueva constitución, y la segunda pregunta es qué tipo de mecanismo de cambio constitucional usted quiere que redacte la nueva constitución. Así que veámoslas detenidamente, porque es importante fijarse en la manera en que está planteada la pregunta. Y digo esto porque algunas personas creen que si tú votas rechazo, eso significa que tú estás rechazando la Constitución de 1980. Entonces, puedes ir por la calle con un vecino y preguntarle, vecino, ¿qué opina de la Constitución del 80? Y el vecino te va a preguntar, no, no me gusta esa Constitución, quiero otra Constitución, quiero una nueva Constitución. Ah, buena, vecino, ¿y usted qué va a votar en octubre? Rechazo, porque rechazo la Constitución de Pinochet. La Constitución de 1980 la rechazo. Bien, ahí hay un problema, porque la pregunta del plebiscito no es si tú rechazas la Constitución de 1980. A ti te van a preguntar por una nueva Constitución, por ende, si usted responde rechazo, usted está rechazando una nueva Constitución. Es como si yo le preguntara a mi vecino, vecino, ¿usted quiere una nueva Constitución? Y mi vecino me dijera rechazo, es decir, no. Entonces, si usted quiere una nueva Constitución, lo que usted tiene que responder es apruebo. Y si usted no quiere una nueva Constitución, lo que usted tiene que responder es rechazo. ¿Ya? Pero la pregunta es si usted quiere una nueva Constitución. ¿Ya? Y eso es importante, ¿ya? Porque se genera cierta confusión ahí. La segunda pregunta es por el mecanismo de cambio constitucional. Y aquí usted puede elegir si quiere una convención constitucional o una convención mixta constitucional, que son muy diferentes. ¿Por qué son diferentes? La convención constitucional va a ser electa 100% a través de un sufragio popular y democrático, es decir, vamos a elegir al 100% de sus miembros por una votación democrática, ¿ya? Y los va a elegir el pueblo, votando en las urnas. La convención mixta constitucional, en cambio, es un órgano que va a estar compuesto 50% de parlamentarios y 50% de personas electas en las urnas, ¿ya? Pero en el caso de la convención mixta constitucional, el 50% de sus miembros va a ser electo por nosotros y el otro 50% no. ¿Ya? El otro 50% tiene 2 fases. La primera es determinar los porcentajes, ¿ya? ¿Por qué? Si tú tienes un Congreso Nacional hoy que, por ejemplo, tiene 80% de miembros de Chile Vamos y hoy 20% de miembros del Frente Amplio, la convención mixta constitucional en ese 50% compuesto por parlamentarios tiene que reflejar esa misma composición. Es decir, ese 50% tiene que ser 80% de Chile Vamos y 20% del Frente Amplio. Es decir, la fuerza, la dinámica de fuerzas, el equilibrio de fuerzas del Congreso tal cual está hoy, se traspasa a la convención mixta constitucional. Y esto es importante porque en esta opción, las personas que tienen mayoría en el Congreso quieren tener mayoría en el órgano constituyente. Entonces, una coalición como Chile Vamos, que es la más votada en el país, le gustaría tener esa misma mayoría en el órgano constituyente, ¿verdad? Entonces, la mejor opción para asegurarse de eso y no arriesgarse a perder votos en un proceso electoral 100% democrático es mantener esta comisión mixta, porque aquí sí o sí se asegura con un porcentaje de los escaños.
Luego hay que elegir, una vez se fijan esos porcentajes, quiénes van a componerlo, y eso tienen que votarlo los congresistas, ¿ya? Eso lo eligen ellos. Hay otros argumentos para defender la Convención Mixta Constitucional, aunque a mí personalmente me gusta el caso de la Convención Constitucional. Creo que la Convención Mixta Constitucional no soluciona los problemas que tiene la Convención Constitucional y que además tiene otros que se pueden agregar. Y a mí me resulta muy difícil argumentar, hacer un argumento de por qué preferiría la Convención Mixta Constitucional, porque todos los que he pensado se me han caído. Así que termino por convencerme por una Convención Constitucional. En todo caso, yo voy a hacer un video de esto. El otro punto que quiero decir acá es que a la Convención Constitucional se la ha criticado porque está la constante duda de si es una asamblea constituyente o si no es una asamblea constituyente. Si ustedes vieron nuestro video de mecanismos de cambio constitucional y de asambleas constituyentes, definimos una asamblea constituyente como un órgano colegiado que es electo 100% por las personas, ¿ya? Es electo democráticamente en su totalidad. Bajo esta definición, nuestra Convención Constitucional es una asamblea constituyente como la que se realizó en Islandia, como la que se realizó en Túnez, como la que se realizó en Sudáfrica, etc. ¿Ya? Entonces sí, es una asamblea constituyente. ¿Por qué le pusieron Convención Constitucional? No lo sé, ¿ya? Honestamente no lo sé. Yo creo que querían evitar una confusión, yo creo que querían evitar que una persona pudiera asociar la Convención Constitucional con la Asamblea Constituyente que hoy opera en Venezuela, que de Asamblea Constituyente no tiene nada. Yo creo que querían evitar ese tipo de asociaciones, ¿ya? Con tanto terror que se le metió al Chilezuela en la elección de Guille, yo creo que querían evitar eso, ¿ya? Pero más allá de ese cambio de nombres, funcionan igual. Y ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pero la Asamblea Constituyente Revolucionaria de Francia no se parece en nada a esta Convención Constitucional. Y ahí sí tienen un punto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las asambleas constituyentes revolucionarias del siglo XVIII son una excepción a la regla de las asambleas constituyentes, puesto que fueron procesos revolucionarios que destruyeron las monarquías o las colonias que estaban dominando, es decir, una ruptura total con el sistema político. En cambio, si ustedes van al siglo XX y al siglo XXI, lo que tienen en las asambleas constituyentes son transiciones desde un régimen democrático o semi-democrático a un régimen democrático pleno, ¿ya? Es decir, están comparando un fenómeno moderno del siglo XX y siglo XXI con un fenómeno de hace 200 años. ¿Ya? Y en ese caso, no. Las asambleas constituyentes del siglo XX y el siglo XXI son muy diferentes a las asambleas constituyentes del siglo XVIII. Aunque cuando hablamos de asambleas constituyentes realmente nunca se sabe. Ahí tienen procesos como los de Bolivia, Venezuela o Ecuador que finalmente sí pueden terminar operando como órganos de plenos poderes. Entonces ahí está ese matiz, ¿no? Esa cosa que tiene el poder constituyente que no se puede canalizar. ¿Ya? Entonces, si el poder constituyente quiere, sobrepasa todos los límites, pero tiene que querer. Ahora, es muy difícil que eso pase. Es muy probable que nosotros nos apeguemos a esta regla procedimental democrática en la Asamblea Constituyente, que es la Convención Constitucional. Bien, dicho eso, quiero decir que ustedes pueden votar las dos. ¿A qué me refiero? A que independiente de su votación en la primera pregunta, ustedes también tienen que votar en la segunda pregunta. Así que si ustedes votan apruebo, ustedes pueden elegir una de las dos alternativas de mecanismo de cambio constitucional. Si ustedes votan rechazo, ustedes también pueden elegir una de estas dos alternativas. Bueno, ahí hay una crítica que se hizo desde un sector que no se debería permitir que las personas que votaran rechazo votaran por el mecanismo de cambio constitucional. Sin embargo, yo creo que esta crítica es difícil de, primero, mantener y segundo, de llevar a la práctica. En primer lugar, es difícil de mantener porque son preguntas diferentes. Una cosa es que ustedes quieran una nueva constitución o no quieran una nueva constitución, y otra cosa muy distinta es su derecho como ciudadanos a poder elegir el mecanismo que va a cambiar esa constitución. Recuerden que una constitución tiene que ser un acuerdo transversal, ya tiene que ser una casa para todos. Lo que la constitución del 80 no es, la nueva constitución sí tiene que ser. Por tanto, las personas que votan rechazo están en su derecho de votar también el mecanismo constitucional que vayan a elegir.
Ese es el argumento de por qué, bueno, es más ético, ¿ya? Pero si vamos a términos prácticos, es difícil es difícil prohibirle a la gente que votó rechazo, votar en la segunda pregunta. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que llevar un registro de las personas que van a votar rechazo. ¿Y qué significa esto? Ustedes no pueden llevar ese registro si votan al mismo tiempo, y ustedes no pueden saber lo que una persona va a votar como para pasarle solo una pregunta, ¿verdad? Así que inevitablemente ustedes van a tener que hacer dos plebiscitos distintos. Un plebiscito con la primera pregunta y un plebiscito con la segunda pregunta. Y ustedes pueden decir, está bien, hagámoslo. El problema viene aquí. Ustedes van a tener que saber cuál es la gente que votó apruebo y cuál es la gente que votó rechazo. Porque si quieren prohibirle a la gente que votó rechazo votar en la segunda pregunta, tienen que saber quiénes son los que votaron rechazo. Y si ustedes van a hacer eso, tienen que llevar un registro de los votos, tanto de las personas que votaron apruebo como de las personas que votaron rechazo. El problema es que eso vulnera el principio del secreto del voto y vulnera el derecho humano, los derechos de las personas a su privacidad. Y eso puede generar otro tipo de problemas también que no son deseables en una democracia. Por tanto, si ustedes quieren hacer este mecanismo para que la opción rechazo tenga influya menos en elegir el voto del mecanismo de cambio constitucional, no pueden hacer eso. Sí se podrían haber hecho otras opciones como un sistema de marcar preferencias. Por ejemplo, mi primera preferencia es apruebo, mi segunda preferencia es rechazo, mi primera preferencia es convención constitucional, mi segunda preferencia es la mixta, ¿ya? Y ponderamos todo eso en todas las personas que votan, ordenamos esas preferencias. Ahora, yo creo que esta es la opción más sencilla, que se voten las dos al mismo tiempo. No sé qué tanto pueda cambiar en los resultados finales con el proceso que menciono, que es el sistema de voto único transferible. ¿Ya? No sé qué tanto puedan cambiar cuando tenemos solamente dos opciones en dos preguntas. ¿Ya? No he hecho la evaluación, ¿ya? Pero dicho eso, lo que tenemos hoy es esto. ¿Ya? Tenemos que las personas votan aquí y votan acá, ¿ya? Sin importar qué voten en cada una de ellas. Y hay que tener fe en que se puede ganar democráticamente esto, porque existen buenas razones para aprobar y existen muy buenas razones para preferir la convención constitucional a la mixta. Y yo voy a hacer 2 videos hablando de por qué aprobar y hablando de por qué elegir una convención constitucional. O mejor dicho, voy a expresar por qué no me convencen las otras opciones. ¿Ya? Por qué no me convence el rechazo y por qué no me convence la convención mixta constitucional. ¿Ya? Esos videos son los próximos que van a salir. Ahora, si gana el apruebo, que eso es muy importante, porque si el apruebo no gana, no hay proceso constitucional, hay elecciones. ¿No? Las elecciones están pendientes en el sentido de que esto todavía se puede legislar. De hecho, hay proyectos de ley que están en tramitación para hacer una reforma del capítulo 15 y incorporar escaños para pueblos indígenas y para personas en situación de discapacidad, darles cuotas electorales. Pero nosotros lo esencial que tenemos que entender es que vamos a tener un sistema de representación proporcional que es el mismo que usamos para calcular cuáles van a ser los asientos de los congresistas, de las personas que elegimos para el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿ya? Entonces hay que entender cómo funciona este sistema para poder entender cómo se van a asignar los votos de las personas a asientos en la Convención Constitucional o la Convención Mixta, ¿no? Y bueno, yo también voy a hacer un video explicando el sistema de representación proporcional. Lo que es importante aquí es entender que vamos a tener, primero, un hito democrático, un hito en la historia del constitucionalismo, que es la paridad. ¿Ya? Y la paridad aquí significa que 50% de la composición del órgano constituyente que salga van a ser hombres y el otro 50% van a ser mujeres. No es como en las cuotas electorales, que la cuota electoral es el sentido contrario, ¿ya? Por ejemplo, en una cuota electoral nosotros tenemos que no más del 60% de las candidaturas puede ser de un mismo sexo. Es decir, se pueden candidatear 60% mujeres, 40% hombres. Pero eso es la candidatura, y después viene la elección. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una candidatura, 60% mujeres, 40% hombres, y después una elección, perfectamente pueden ser electos solamente hombres o solamente mujeres. Entonces, la cuota electoral no asegura paridad. La paridad es lo contrario. La paridad te asegura que el resultado va a estar compuesto 50% hombres, 50% mujeres. Y eso es un avance democrático, porque el Congreso
un órgano como el órgano constituyente, para hacer una nueva constitución, tiene que ser un reflejo lo más fiel posible de la sociedad que pretende representar. Y bueno, la sociedad chilena, de hecho, tiene un porcentaje mayor de mujeres que de hombres, entonces tiene todo el sentido del mundo que el órgano finalmente que sea electo esté compuesto 50% de un sexo, 50% del otro. Es difícil criticar la paridad y no va a ser mi punto aquí criticarla ni abordar esas críticas. Lo otro que se le criticó al Acuerdo de Paz Social y Nueva Constitución es que no incluía paridad, no incluía pueblos indígenas. ¿Ya? Lo que yo quiero decir aquí es que eso es, el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución no amarra lo que se puede hacer en el Congreso, y el Congreso puede introducir reformas al texto para operar esto. Naturalmente no iban a hacer todo eso el mismo día, cuesta mucho llegar a estos acuerdos. ¿Ya? Entonces, lo que pasó ahí es que en este tiempo el Congreso ha ido trabajando por lograr estos imperativos, estas demandas de la gente. Entonces, la paridad se logró, eso está. Y en lo que es pueblos indígenas y personas en situación de discapacidad, es interesante hablar aquí de un proyecto de ley que se introdujo hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados, que pasó el primer trámite constitucional, que se discutió en el Senado y pasó la discusión general en el Senado, y desde enero que está pendiente. ¿Ya? Entonces, y ese proyecto de ley, ese boletín, proclama la presencia de pueblos indígenas en escaños reservados, es decir, que un número de sillas de la Convención Constitucional sí o sí va a estar reservado para pueblos indígenas, y lo otro es que exige una cuota electoral, una cuota de las candidaturas de 10% para personas en situación de discapacidad. Y ese proyecto está desde enero en el segundo trámite constitucional, se votó en general, se aprobó en general, ahora tienen que hacerle las indicaciones y está detenido. Entonces, una buena opción ahí que tiene que hacer la ciudadanía es ejercer presión en el Senado para que esto avance más rápido, porque está detenido desde enero. ¿Ya? Pero estas materias son pendientes, por eso puse la P, pero todavía pueden salir. Ahora, hay críticas que sí se pueden hacer a esto naturalmente, y es que en la mayoría de los procesos esto se pudo haber asegurado desde un principio, se pudo haber luchado hasta asegurarlo y no tener que depender tanto. Otras críticas que se pueden hacer, aunque ya no son tanto críticas, sino sugerencias para democratizar aún más, es por ejemplo la inclusión de personas en el voto, de personas que puedan votar a partir de los 16 años en adelante, que puedan votar menores de edad. Eso es perfectamente aplicable. De hecho, la conducta, el voto de los adolescentes de 16 años no es tan distinta a la conducta del voto de los adultos, reflejan los mismos universos, ¿ya? Como se probó en la consulta ciudadana. Y de hecho las personas de 16 años votan en algunos países como Austria. Y hubiese sido una buena elección eso de permitirles el voto. Ahora, permitirles ser electos, eso está en debate, yo no he estudiado el tema, ¿ya? Tampoco lo voy a tocar acá. Lo otro, bueno, dicho eso, pasamos al procedimiento. ¿Ya? Recuerden, entonces estas elecciones están pendientes, estos temas de escaños reservados para pueblos indígenas y personas en situación de discapacidad. Eso puede salir, sería bueno que saliera, ¿ya? Sería imperativo, sería muy bueno para la democracia que eso saliera. Entonces lo que sugiero yo es presionar ahí. Lo otro que tenemos es el procedimiento. Y esto es como las reglas básicas de cómo va a funcionar esta convención o este mecanismo constitucional que salga electo. Reglas básicas para llegar a acuerdo y para votar, ¿ya? No para definir la organización del proceso constituyente, ¿ya? El órgano que salga acá, la convención constitucional o la convención mixta constitucional, redacta su propio reglamento, ¿ya? Entonces va a dividirse como ella quiera, va a delegar las tareas que ella quiera, va a llamar a las consultas ciudadanas que ella quiera, etc. Lo otro que tenemos es que este proceso se puede resumir en 3 partes. ¿Ya? La primera es el plazo. La Asamblea Constituyente tiene un plazo para funcionar, el órgano constituyente que salga electo tiene un plazo para funcionar que es de 9 meses sí o sí. Y a eso tiene la opción de agregarle 3 meses más.
En la práctica, los órganos constituyentes se toman todo el plazo que se les da, así que es muy probable que tengamos un órgano constituyente sesionando 12, o sea, un año, ¿ya? Que se tome todo el tiempo que se le fue dado. Ahora, unas personas han criticado esto porque han dicho que vamos a tener el país paralizado 2 años mientras se llama votación y mientras funciona el órgano constitucional. Y yo creo que eso es una falacia, que el país no va a estar paralizado. ¿Por qué? Porque el Congreso Nacional va a seguir funcionando y va a poder sacar sus reformas políticas en ese mismo tiempo. Recuerden, no está imposibilitado de modificar la Constitución actual mientras el órgano constituyente trabaja en la nueva Constitución. ¿Ya? Eso es muy importante. Ya vamos a tener un Congreso Nacional trabajando, un Poder Ejecutivo trabajando, un Poder Judicial trabajando, y ellos pueden reformar la Constitución, sacar proyectos de ley, etc. en ese momento, mientras en paralelo el órgano constituyente va a estar trabajando en una nueva Constitución. Y una vez termine esa nueva Constitución, si se aprueba, va a reemplazar a la Constitución del 80. Pero mientras no la termine, va a regir el orden constitucional actual. Entonces no es verdad que vamos a tener un país paralizado 2 años. El otro argumento que se usó por un sector era que era una pregunta de si tú preferías estar 2 años detenida mientras se redacta una nueva constitución, o si preferías una reforma constitucional cada 5 minutos, ¿ya? Y usaban la metáfora del bus. Si quieres esperar un bus 2 horas o prefieres tomar un bus cada 5 minutos. Bueno, eso resultó ser falso porque llevamos 1 año, ¿ya? Desde que se promulgó el acuerdo, 1 año, casi, ya va a pasar 1 año de octubre, desde que fue el estallido social, y no hemos tenido reformas constitucionales a los problemas que ya abordamos acá, como el hiperpresidencialismo, el Tribunal Constitucional, las leyes orgánicas constitucionales, etc. ¿Ya? Entonces resulta que los buses no pasaban cada 5 minutos. Y bueno, el otro problema es lo que ya dije, ¿ya? Que va a funcionar el Congreso igual en paralelo, como no necesitas rechazar para reformar, puedes reformar y ya, por si alguien tenía esa duda. Entonces, en ese plazo pueden pasar estas cosas. Lo otro, hoja en blanco. ¿Qué significa la hoja en blanco? La hoja en blanco significa que apenas salga el apruebo, la nueva constitución parte desde cero. ¿Ya? Y el órgano constituyente puede escribir lo que quiera en esa constitución. Ahora, esto tiene unos límites, porque el órgano constituyente no es un congreso, ¿ya? Entonces no puede, por ejemplo, ponerse a revisar todos los tratados de libre comercio y poner en la Constitución Tratado de Libre Comercio 1, ya, se va a tratar de esto, porque eso es pega del Congreso. Tampoco puede ponerse a revisar las sentencias judiciales, ¿ya? Tú no puedes tener una comisión constitucional, una convención constitucional que tome la Constitución en blanco y redacte ya la sentencia judicial número 101, se elimina, va a ser esta, y poner eso en la Constitución. Esos son los límites que tiene esto. Tampoco puedes, por ejemplo, escribir en esta nueva Constitución, ya, los límites de Chile son toda Sudamérica. Tampoco puedes hacer eso, ¿ya? Tienes que respetar los tratados internacionales limítrofes. Tampoco puedes poner en la Constitución. No existirán derechos humanos en este país, ¿no? Porque tienes que respetar los tratados internacionales de derechos también. Entonces, esos son los límites de la Constitución, de la Convención. Básicamente, que escriba una Constitución, que no se ponga... ¿ya? Entonces, ese es el límite. Entonces, si uno no tiene problema con respetar esos límites, esto de criticar que la Convención no es un poder soberano, se cae, ¿ya? Porque en diseñar el orden constitucional tiene absoluto poder. ¿Ya? Nadie puede decir que algo que escriba el órgano constituyente es inconstitucional. ¿Ya? Y nadie puede pronunciarse sobre el propio texto. ¿Ya? Lo que escriba en el artículo no se puede cambiar. Como mucho se puede objetar el procedimiento, pero eso tampoco tiene ninguna garantía de llegar a algún resultado, ¿ya? Porque sus miembros tampoco son enjuiciables, digamos. Eso no está definido. ¿Ya? Entonces es importante entender eso, que es un órgano soberano, pero tiene que respetar esos límites que ya dijimos, tratados limítrofes, tratados de derechos internacionales, sentencias judiciales y, bueno, otro tipo de tratados internacionales también. Dicho eso de la hoja en blanco,
dentro del diseño constitucional puede escribir lo que quiera. Puede decidir si vamos a hacer un congreso, puede decidir si vamos a tener un congreso con una cámara, con dos cámaras, puede decidir si vamos a tener o no vamos a tener un tribunal constitucional, puede decidir si vamos a hacer un régimen parlamentario, un régimen mixto, un régimen presidencial, puede modificar todo y absolutamente cada una de las cosas que vimos en este largo curso que hemos hecho del proceso constituyente. Ahora, que sea una hoja en blanco no significa que no vayan a haber elementos de continuidad. Por ejemplo, tenemos un artículo que reconoce los derechos humanos y es muy probable que la nueva Constitución también reconozca los derechos humanos. Tenemos un artículo que reconoce la libertad de expresión y es muy probable que la nueva Constitución también reconozca la libertad de expresión. Entonces, que sea una hoja en blanco no significa que vamos a inventar la historia del constitucionalismo desde cero. Muy probablemente las buenas ideas queden y las malas ideas se rechacen. Y todo eso que hace de la Constitución del 80 una constitución antimayoritaria y extremadamente ideológica en términos económicos neoliberales, se va a ir. ¿Por qué? Porque cuando tú combinas la hoja en blanco con el quórum de 2/3 tienes ese efecto. ¿Ya? Abordemos esto. Muchas personas dijeron que el quórum de 2/3 operaba como un sistema binominal, pero eso es falso. El quórum es un tipo de quórum. El sistema binominal es un sistema electoral. El sistema electoral binominal es un sistema que en la práctica funciona como un sistema mayoritario que selecciona dos grandes fuerzas políticas. El sistema de representación proporcional es un sistema de representación proporcional, es lo contrario a un sistema mayoritario y te selecciona más de dos fuerzas políticas. De hecho, hoy día tenemos muchas más de dos. Entonces, dicho eso, decir que el quórum de 2/3 funciona como un binominal es falso. Lo otro, el quórum de 2/3 es problemático en nuestro sistema actual y yo lo critiqué porque no tenemos un sistema desde cero. Ya tenemos una constitución ya escrita con un artículo, por poner de ejemplo, extremadamente parcial, extremadamente ideológico, como el artículo de los cuerpos intermedios, que está en las bases de la institucionalidad, artículo 1, inciso 3 o 4 me parece, ¿ya? Que en el fondo este principio de los cuerpos intermedios es como el manifiesto de la UDI o de RN, ¿ya? Está literalmente escrito en las bases de la Fundación Jaime Guzmán. Y para reformar eso usted necesita 2/3, es decir, usted no puede borrar eso si no tiene 2/3. Lo mismo con el artículo que cede los derechos de agua a los particulares, también tú no lo puedes cambiar sin 2/3. ¿Cómo va a funcionar la hoja en blanco? Al revés, tú no puedes introducir un artículo como privatizar el agua o los cuerpos intermedios o el rol subsidiario del Estado si no tienes los 2/3. Y como esos 2/3 actualmente no los tienen, todos esos enclaves que yo he criticado se van a ir. ¿Ya? Y no va a haber constitución en esos puntos. La constitución no va a decir que los derechos de agua son privados, la constitución no va a decir que el Estado es subsidiario, la constitución no va a decir que reconoce la autonomía de los cuerpos intermedios, con todo lo que yo critiqué de eso en la tercera parte del video Estado subsidiario. ¿Ya? Entonces, cuando tú combinas el quórum de 2/3 y la hoja en blanco, no tienes un sistema binominal, tienes lo contrario, la construcción de una constitución que refleje los acuerdos fundamentales de todas las partes. Y ahora, tú puedes estar pensando, bueno, ¿y si no alcanzamos los 2/3? Porque es muy probable que alcancemos una distribución de 3/3, 30% para la izquierda, 30% para el centro, 30% para la derecha y un 10% que sea un independiente, por ejemplo. Es muy probable que tengamos una composición así, de 3/3. Entonces, si ninguna parte alcanza el quórum de 2/3 que se necesita, que es 66%, ¿qué vamos a escribir en la Constitución? Solamente esas partes en las que estemos de acuerdo. Y eso va a producir una Constitución que probablemente sea corta, que probablemente sea una Constitución minimalista, en el sentido de que los puntos sean solamente esos acuerdos básicos entre todas las partes,
Pero lo bueno de esas constituciones es que te dejan gobernar, ¿ya? Esas constituciones no son un amarre de manos como la que tenemos hoy. Y un proyecto político que llegue al poder en el futuro va a poder desarrollar su proyecto sin encontrar las trabas que encuentra un proyecto político hoy con la Constitución del 80, que te condiciona el juego político a los límites de la cancha que Jaime Guzmán y compañía hubiesen preferido. Entonces, con este sistema vamos a tener una constitución mínima, pero una constitución que deje jugar. ¿Y por qué eso es importante? Porque a futuro eso va a agilizar todas las reformas políticas, ¿ya? No vamos a encontrar esta resistencia que encontramos hoy, que es tan difícil cambiar las cosas. Pero además tenemos un mecanismo de desamarre. Y este mecanismo de desamarre es muy importante porque tú puedes estar pensando, ¿qué pasa si no llegamos a acuerdo de 2/3? Porque uno puede llegar a acuerdos en cosas relevantes y cosas que se podrían dejar a la legislación. Por ejemplo, un estatuto de derechos de agua puede estar en la Constitución, pero el país también puede funcionar si eso no está en la Constitución y posteriormente se hace una ley con un estatuto que asegure que el agua sea para todos. Pero cosas que sí tienen que estar en la Constitución es la forma del Estado. Si vamos a tener un régimen presidencial o un régimen parlamentario. Entonces, si no hay acuerdo de 2/3, eso no puede quedar para después. Eso lo tiene que decidir el órgano constitucional. ¿Qué pasa ahí? Bueno, no hay un procedimiento escrito. El procedimiento para desamarrar eso, para solucionar eso de que no se ha llegado a un acuerdo, lo tiene que determinar el mismo órgano constituyente. Y ahí el órgano constituyente puede llamar a una convención o un foro nacional que delibere, puede hacer una consulta ciudadana, puede someterlo a plebiscito, puede hacer una comisión mixta. Tiene todas las opciones para desamarrar eso. Entonces, este mecanismo de desamarre lo elige la propia convención, lo que le dará aún más poder. Y nos va a permitir solucionar ese tipo de problemas de qué pasa si no se llega a 2/3. Es decir, si nosotros estamos discutiendo del Estado, si va a ser un Estado de bienestar o un Estado subsidiario, y no alcanzamos los 2/3, eso no significa que vamos a tener solamente un Estado subsidiario, porque la Constitución del 80 dice que vamos a tener un Estado subsidiario y como no alcanzamos los 2/3 no lo podemos cambiar. No, eso significa que no va a haber un artículo que especifique el rol del Estado, y eso significa que el proyecto político que llegue al poder a futuro puede elegir si van a ser un Estado subsidiario o un Estado de bienestar. Y en el caso de que la Convención no lo quiera dejar a futuro, por mecanismo de desamarre, sea cual sea el que elija, por ejemplo, imagínense un plebiscito, le pueden preguntar al pueblo, ¿quieren que sea un Estado de bienestar o un Estado subsidiario? Y lo que se decida en ese mecanismo de desamarre queda en la Constitución. Ese punto nadie lo había tocado y yo creo que es un buen punto. Por último, el plebiscito de salida. El plebiscito de salida va a ser después de que este órgano constituyente se tome el año para trabajar y probablemente en 2 años más, 3 meses después de que entreguen el texto constitucional final, el presidente va a promulgar un decreto que llame a un plebiscito de salida. Y el plebiscito de salida es que van a someter este texto constitucional, esta propuesta de nueva constitución, a un voto del pueblo por plebiscito. Y el pueblo va a decidir si aprueba esa nueva constitución o rechaza esa nueva constitución. ¿Ya? Y bueno, si la aprueba el texto rige. Y si no, hay que ver ahí qué va a pasar. ¿Ya? Se tiene que hacer un procedimiento para determinar cuál es la ruta a seguir. Así que una vez que este plebiscito de salida suceda y la constitución nueva se apruebe, la Constitución del 80 queda sin efecto y es reemplazada por este nuevo texto constitucional del órgano constituyente. Detalle, el voto en el plebiscito de salida es obligatorio. El voto en el plebiscito de entrada es voluntario, pero hay que ir a votar en el plebiscito de entrada. ¿Por qué? Porque si gana el rechazo, eso significa que la Constitución del 80, aunque haya sido promulgada por Pinochet y aunque sea muy impopular, gana legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque se la sometió a plebiscito y ganó el rechazo, ganó no cambiarla. Así que para que eso no suceda es muy importante votar a prueba, porque si no gana la opción de una nueva constitución significa que la constitución actual tiene legitimidad democrática. Por eso, aunque usted no esté de acuerdo con este proceso constituyente, es importante ir a votar.
Bueno, y con eso concluimos. Como se puede ver, hay mitos del proceso constituyente, hay críticas que no se sostienen, hay críticas que sí se sostienen. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, un proceso mucho más abierto, que involucrara mucho más a las organizaciones civiles, a la ciudadanía, a los menores. Me hubiese gustado también amarrar la paridad en los pueblos indígenas, los asientos para personas en discapacidad de inmediato. También me hubiese gustado que en vez de realizar unas elecciones hubiésemos hecho un sorteo, etcétera. Entonces uno siempre va a poder buscarle los peros a un proceso constituyente. ¿Por qué? Porque nunca va a ser 100% como queremos, porque hay que negociarlo con las otras partes. Es una casa de todos. Ahora, eso no significa que no haya que reconocer la gran oportunidad democrática que se tiene aquí y a decir que a todas luces parece un proceso constituyente democrático y sano y que se va a mantener democrático y sano. Bien, así que dicho eso, muchas gracias por venir y nos vemos en la próxima sesión.